Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá de la segunda muerte. Amén. Levante su mano, dígale al Padre que le hable en esta noche. Diga: Padre, en el nombre de Yeshua, saca pan de la Torá y alimenta mi espíritu. Háblame, enséñame, redargúyeme, instrúyeme, llévame a otro nivel. En el nombre de Yeshua, amén. Démosle un aplauso a Yeshua. Estamos hablando hace varios días de las iglesias. ¿Por qué es importante hablar de las iglesias de Apocalipsis? Porque cada una de esas iglesias tenía varias características. Unas características que eran positivas y las otras eran negativas. Cada iglesia representa un periodo por el cual la esposa del Cordero, la iglesia, ha pasado a través de la historia. Cada uno de esos periodos ha sido periodos de persecución, de enfriamiento espiritual, de paganismo, periodo de efervescencia, hasta llegar a un periodo tibio, como es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es el periodo tibio que actualmente estamos viviendo. Es el periodo de enfriamiento espiritual, donde el creyente tiene una comodidad, tiene un letargo espiritual, es materialista, va a la iglesia pero busca solamente lo material. Una iglesia rica, próspera, que no carece de nada material, intelectual, económicamente, pero es pobre espiritualmente. Es ciega, no tiene discernimiento, es desnuda, no guarda mandamientos. Y han sacado a Yeshua de la iglesia, lo han descontextualizado, lo han echado para afuera. Hoy vamos a hablar de la iglesia más perseguida, que es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es una iglesia que sufrió muchas persecuciones. Sufrió por lo menos 10 años de persecución, de mucha fuerza, de mucho ímpetu del Imperio Romano. Dicen los historiadores que la iglesia de Esmirna representa la iglesia perseguida a través de la historia. Representa en la historia la iglesia que sufre, que Satanás trata de borrar de la faz de la tierra, porque el imperio estaba siendo evangelizado con ímpetu por los creyentes. Y nosotros en la historia vemos 10 persecuciones poderosas contra la iglesia, y fue la de Nerón en el año 54 al 68 después del Mesías. Decapitó a Pablo y a Pedro, decapitó a Pablo y crucificaron a Pedro en los tiempos de Nerón. Tenemos otra persecución fuerte, que es Domiciano en el 81 al 96, y ahí es cuando exilian a Juan a la isla de Patmos, y ahí es donde viene el libro de Revelaciones. Trajano en el 96 al 117, Marco Aurelio, persecuciones fuertes.
161 al 180 después del Mesías. Después vino Severo en el 193. Después Maximino en el 235. Después vino Decio en el 249. Después Valeriano en el 293. Eran persecuciones fuertes. Estos eran emperadores. Hubo 10 emperadores fuertes. Y después vino Aureliano en el 270 y Diocleciano, que fue el más asesino, que quiso erradicar, quemar, destruir a todos los creyentes en el Mesías. Prohibió que se tuvieran la Biblia y quemaba la Biblia, los manuscritos los quemaba. Este hombre fue un acérrimo perseguidor de la iglesia. En los tiempos de este emperador, los creyentes fueron echados a las fieras en el circo romano. Fueron empalados y quemados. Los creyentes le echaban los bañaban en cera, en brea, y después los quemaban, los ponían como antorchas encendidas en el circo romano. Eran vendidos como esclavos, eran llevados como gladiadores, pues obviamente perdían porque no peleaban. Los creyentes eran llevados a manos de sus verdugos que los decapitaban. Era tal la entrega de estos hermanos que los mismos verdugos se entregaban al Mesías, de ver el valor que tenían estos, de dar la vida por alguien que no conocían, por alguien que no lo habían visto, por alguien que no lo podían palpar ni mirar, sino que lo sentían en su corazón. El diablo trató de destruir a la iglesia. La iglesia de Esmirna es la iglesia más perseguida porque vinieron 10 años o 10 periodos de persecución fuerte, donde el poder romano se sintió inseguro con el crecimiento de los creyentes. Y esto hizo que Satanás se levantara en contra de la iglesia y usara el poder político del dragón rojo, que es Roma. Pero la táctica no le funcionó a Satanás, porque entre más los mataban, entre más los perseguían, entre más los encerraban en las catacumbas, entre más destruían, mataban, expropiaban, entre más quemaban a los creyentes en el Mesías, cada día se multiplicaban más, cada día crecían más, cada día el imperio era conquistado por el valor, por la predicación de estos hermanos. ¿Cuántos aplauden su nombre? La palabra Esmirna significa mirra y significa sufrimiento. No podemos nosotros encontrar mucho registro sobre Esmirna, pero lo poquito que podemos ver y visualizar ahí nos produce a nosotros vergüenza, porque realmente nosotros no hemos pagado el precio. Nosotros realmente no hemos sufrido, no hemos pagado el precio como lo pagaron estos hermanos. Y habla la historia que el obispo de esta iglesia se llamó Policarpo. Y Policarpo fue llevado a la hoguera, pero antes de que sus verdugos lo quemaran, le dieron la oportunidad de retractarse. Y le dijeron: Policarpo, maldice a Yeshua y muere y sálvate. Te perdonamos la vida. Y dijo Policarpo: 70 años he servido al Señor y Él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo pues he de negarle? Quemadme. Y prefirió morir en la hoguera como un héroe de la fe. Gracias por los aplausos. La mirra en la Torá es uno de los elementos del aceite de la unción. Y cuando yo empiezo a mirar la mirra y a Esmirna,
pues es la iglesia que sufre. Es el periodo más difícil que le tocó pasar a la iglesia, la persecución imperial. Y es un periodo que quizás en la gran tribulación de pronto se vuelva a repetir. Cómo el imperio se viene en contra de la iglesia, cómo el poder político se viene en contra de la iglesia, cómo el poder político Satanás lo usa para tratar de extirpar, tratar de desaparecer a la simiente santa. La mirra, sufrimiento, y el sufrimiento forma parte muchas veces de lo que se debe pagar para alcanzar un precio. Hoy tenemos una iglesia moderna y cómoda y por ende es mundana y fría porque no sabe lo que es pagar el precio. Cuando una persona no sabe lo que es pagar el precio, no siente mucho amor, no siente mucho compromiso. Hoy en día nos descarriamos por cualquier cosa. Hoy en día nos desanimamos porque las cosas no nos salen bien. Hoy en día nos desanimamos porque de pronto no conseguimos trabajo, o por X o por Y razón, circunstancias, motivos que no son lo suficientemente meritorios en comparación al sufrimiento de la iglesia de Esmirna. Hermanos que les tocaba hacer los cultos en las catacumbas. No había aire acondicionado. No quiere decir que no vamos a comprar el aire este mes, pero eran las circunstancias que se daban. El imperio perseguía, de ahí viene la palabra catecúmeno, porque les tocaba llevar su fe secretamente so pena de muerte. Y entonces los creyentes tenían que reunirse en las catacumbas. Y muchos hermanos recibían gente recién convertida, pero eran muchas veces emisarios del imperio, espías, y delataban dónde estaban las catacumbas. Y el imperio mataba a nuestros hermanos en la fe, tapándoles la entrada, y morían asfixiados dentro de las catacumbas. De ahí viene la palabra catecúmeno, que no lo pasaban a la sala principal, sino a una sala hasta que no lo estudiaban y no daba fe y no se tenía confianza con esa persona, no se dejaba entrar a la sala principal. Por eso se llama catecúmenos, un principiante. De ahí viene la palabra catecúmenos, o sea, antes de la catacumba principal. Esmirna, iglesia perseguida, iglesia que no había negado el nombre, que había pagado un precio, que había sufrido, pero era la más rica espiritualmente. A la diferencia de la iglesia de la Odisea, rica, próspera, con bancos, con buen comercio, pero iglesia mundana, ciega, indiferente. Pobre espiritualmente. Pero la iglesia de Esmirna, a pesar de su sufrimiento, a pesar de la persecución, era la iglesia que se mantuvo más rica en la fe y se mantuvo fiel espiritualmente, dando testimonio en el imperio a través de la persecución y del sufrimiento. Esmirna hoy en día es Estambul y es la ciudad del gran Policarpo, donde Policarpo fue llevado y entregó su vida por el Señor. Pero aquí hay varias cosas que yo quiero que nosotros apliquemos. Aquí hay varias cosas que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. Yo conozco tus obras y conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Buenas palabras para analizar en esta noche. Ellos no estaban siendo perseguidos por ser malos. Ellos no eran pobres porque les gustaba la pobreza. Ellos no eran pobres porque dijeron, bueno, somos pobres. A lo mejor muchos de ellos eran ricos, pero fueron expropiados, fueron perseguidos. Como en los tiempos de la Inquisición, muchos judíos
Fueron expropiados de sus tierras y por su fe se hicieron pobres. Aquí muchos hermanos eran ricos, pero perdieron sus propiedades. Porque si hablaban de Yeshua o confesaban el nombre de Yeshua ante el imperio, y si no se postraban ante la imagen del imperio, o si no se alineaban políticamente con el imperio, les tocaba pagar, les tocaba dar su vida por el Señor. Entonces era una iglesia perseguida, era una iglesia de sufrimiento, de dolor. Pero en medio de ese dolor, en medio de esa persecución, ellos no se dejaron vender, ellos no perdieron sus valores espirituales. Por eso el Señor dice: ustedes son ricos porque no se dejaron vender, pagaron el precio hasta la muerte.